privilegios que tenemos, privilegios de poder estar ante su presencia y poder estar aquí como pueblo de Dios, como hijos de Dios, poder unirnos en adoración, que Dios cumpla su propósito y el designio de su santa voluntad. Dios está tratando con nosotros como pueblo, como iglesia, como remanente, como Dios nos ha hablado, para que comprendamos también lo que Él está haciendo con nosotros y podamos también vivir lo que Él quiere que nosotros vivamos. Dios nos ha abierto los ojos para que entendamos, nos ha abierto también los oídos, nos ha dado entendimiento, nos está dando más entendimiento para que podamos comprender el designio de su santa voluntad, lo que Él quiere hacer con nuestras vidas en este tiempo. Entonces Dios nos ha estado ministrando, nos ha estado hablando y nos va a seguir hablando porque Él le habla a un pueblo que quiere oír. Amén. ¿Cuántos lo saben? ¿A quién le habla Dios? El que quiere. Dios nos habla mucho de esto, del que quiere. El que quiere venir en pos de mí, o el que quiera venir en pos de mí. Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. El que quiera venir en pos de mí y ser mi discípulo. O sea que Dios nos va a hacer entender más todavía lo que significa ser discípulo de Él, ser hijo de Él, ser instrumentos en sus manos, ser casa de Dios, ser sacerdote de Dios, ser adoradores de Dios y ser primogénitos de Dios. Porque para esto nos llamó el Señor. Y nos llamó para cumplimiento de un propósito también en este último tiempo, donde nosotros vemos tanta destrucción en la iglesia, tanta separación, tantas cosas dañadas, tantas cosas mal puestas, tantas cosas que están totalmente fuera del orden de Dios. Y como están fuera del orden de Dios, pues Dios ha tomado un pueblo para poner todas esas cosas en su orden. Y esto es lo primero que nosotros tenemos que entender, que el que está restaurando y va a restaurar es Jehová Dios de los ejércitos. Aleluya. Que Dios ya se cansó del hombre. ¿Cuántos lo saben? Y de los demonios también. Del hombre y de los demonios. Es hermoso ver cómo Dios ha ido cumpliendo todo, porque mire lo que dice la palabra. Cuando el Hijo ascendió en gloria, el Padre le dijo al Hijo: siéntate a mi diestra hasta cuando yo ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Y como llegó la hora ya, donde todos los enemigos del Señor, de Jesucristo, tienen que ser puestos por estrado de sus pies, por eso el Padre se levantó de su trono. Cuando el Padre se levanta, es para juicio en su iglesia. Y Él ha comenzado un juicio en su iglesia, para limpieza y para la gloria de su nombre. Entonces Dios, en ese propósito santo, ha llamado un pueblo hoy y le está abriendo los ojos. Algunos ya los tienen abiertos, pero los va a abrir más. Hay otros que ha comenzado a abrirle los ojos para que vean la verdad, para que conozcan la verdad y para que seamos verdaderamente libres. Verdaderamente libres. Y eso está basado no solamente en las palabras del maestro, sino basado en las palabras que Dios habló a través del profeta Daniel, donde él habló de que en el último tiempo, cuando se levantara Miguel,
príncipe que está de parte de los ejércitos de Jehová, Dios iba a libertar a su pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro de la vida. Amén. ¿Cuántos estamos escritos en el libro de la vida? Esto es serio, muy serio. ¿Por qué es serio? Porque los que estamos escritos en el libro de la vida son aquellos que Dios ha separado para participar de la nueva Jerusalén. Los que Dios va a transformar cuando venga el arrebatamiento, cuando esto mortal se vista de inmortalidad y lo corruptible se vista de incorruptibilidad y volvemos a la presencia del Señor. Amén. Y por eso dice la palabra que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y ya nosotros sabemos quiénes son los que mueren en Cristo, pero también los que viven en Cristo. Por eso Dios está llevando un pueblo a una verdad. Un pueblo que está sacando, como decía Dios anoche, de mucha destrucción. ¿Por qué? Porque venimos de mucha destrucción. Ha habido mucha destrucción como pueblo. Mucha, pero mucha. Usted la ha vivido en carne propia. Algunos lo han vivido quizá más que otros, pero ha habido mucha destrucción. Entonces, como ha habido tanta destrucción, Dios ahora va a manifestar su poder a través de la restauración y va a manifestar su gloria postrera, que es mayor que la primera. Dios va a manifestar esa gloria en la restauración, va a manifestar su poder. En eso está basado el Salmo 80, cuando dice: restáuranos, oh Jehová Dios de los ejércitos, haz resplandecer tu rostro sobre nosotros. Comienza un pedido de que haga resplandecer su rostro. Isaías 60 también dice lo mismo: porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Aleluya. La gloria de Dios. Entonces, aquí lo importante es saber que el que comenzó la obra la va a terminar. Amén. Que usted no se va a quedar en la condición en que se encuentra. ¿Cuánto lo cree? En esa seguridad es que usted tiene que estar. ¿Por qué? Porque hay mucha destrucción, hay mucha confusión, y eso tiene que ver con el lugar donde nos encontrábamos. Algunos están pasando situaciones muy difíciles, pero Dios está hablándole a su pueblo para que su pueblo entienda que Él va a obrar y que Él va a trabajar, y que Él no le está abriendo los ojos a usted simplemente por abrírselos, sino que Él está abriendo los ojos a usted porque tiene un propósito con usted muy especial, tiene un propósito muy particular en este último tiempo de tanta maldad, de tanta violencia, donde hay tantas cosas que están fuera del lugar, donde todos los órdenes de Dios han sido rotos, totalmente despedazados, y que en este tiempo entonces Dios va a manifestar su poderío y su señorío en medio de su pueblo y en medio de las naciones. Y decía que ya Dios se cansó del hombre, porque Dios le entregó el propósito a hombres. ¿A quién se lo entregó? ¿Qué le encomendó el Señor a los primeros apóstoles? ¿Qué le encomendó? Mire que le encomendó: ir por todo el mundo haciendo discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y mandándoles todas las cosas que yo les he ordenado, les he enseñado. Tristemente eso se cumplió solamente al principio.
después dejó de cumplirse. Y la iglesia se desvió totalmente del propósito de Dios y el plan de Dios. Por eso hoy Dios está volviendo a esos principios de discipulado, de enseñar, de transmitir y sobre todo transmitir con vida. ¿Con qué se transmite? Con una vida. No se puede transmitir de otra manera. Como Dios decía anoche, nadie que no haya sido restaurado puede ser un restaurador. Entonces Dios ha pasado por destrucción también para que nosotros sepamos lo que es la destrucción, conozcamos la destrucción, porque nadie puede hablar de una cosa si no la ha vivido. Hemos vivido destrucción, vamos a hablar con mucha autoridad, vamos a hablar de lo que hemos vivido, vamos a poder hablar del dragón porque estuvimos en el vientre del dragón, amén, y vivimos un fuego, y vivimos muchas cosas. Y entonces con autoridad vamos a poder hablarle a otros y vamos a poder enseñarle a otros. Entonces, como este es un proceso de Dios y una obra de Dios, Dios nos está hablando a nosotros de entrar en el reposo y de correr la carrera con paciencia, puestos los ojos ¿dónde? En el autor y consumador de la fe, poniendo la mirada en Él, como Moisés, que se mantuvo como viendo al invisible. Así se mantuvo, así Dios quiere que tú y yo nos mantengamos como viendo al invisible, o sea, poniendo la mirada en Él, poniendo nuestra esperanza en Él, poniendo nuestra confianza en Él, pero también viviendo la vida de Él, porque Dios nos lleva a vivir esa vida. Y para eso Dios entonces nos está hablando por la palabra, para que nosotros podamos comprender esto. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios contigo y conmigo no se puede perder. Ya usted está cansado de dar vueltas. No puede seguir dando vueltas. ¿Cuántos estamos cansados de dar vueltas? Yo no quiero dar ni una más. Ya usted sirvió en otros lugares y vivió y lo explotaron y abusaron de usted y hicieron muchas cosas. Y le sacaron el jugo. Y lo pusieron a trabajar, supuestamente para Dios, pero era para otros sinvergüenzas. Entonces Dios, llegó el tiempo en que Dios dijo, hasta aquí van a abusar de mi iglesia, porque la iglesia es mía, yo la compré a precio de sangre. Y de su iglesia nadie va a abusar más. Por eso es que el Señor ha dicho que no entrará más incircunciso a su pueblo. No va a entrar más. Dios comienza a cerrar los portillos. Comienza a cerrar el muro. ¿Para qué? Para que no entren más los enemigos. Por eso es que Dios vuelve a su pueblo a la confianza en el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que el muro se cierre. El muro se cierra y solamente quede la puerta. La puerta. No va a haber huecos en el muro. El muro va a estar cerrado y la iglesia va a estar protegida. Y Dios va a mostrar el poder de su restauración en medio de su pueblo, porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Y les digo, mis amados, que es tan glorioso lo que Dios está haciendo, que nosotros todavía no tenemos noción. Todavía no. Apenas estamos empezando a comprender muchas cosas. Pero vamos a ver muchas cosas en el último tiempo. Las vamos a ver. Y por eso lo importante para ti y para mí es primero creerle a Dios y comenzar a vivir la vida que Dios quiere que yo viva, que es justamente lo que Dios quiso hacer con su pueblo Israel, que el pueblo entrara en el reposo. Como entró la primera iglesia entró en el reposo. Esa primera iglesia vivió un tiempo muy lindo, muy hermoso. Los primeros años de la iglesia fueron unos años de mucha gloria. Había mucha paz. ¿Qué había? ¿Qué no hay hoy?
ni paz, ni dinero, ni buenas relaciones. Lo que hay es pelea, lo que hay es contienda, lo que hay es muchas cosas y mucha carnalidad, mucha. Entonces Dios ha tomado un pueblo del cual formamos parte nosotros y meditemos siempre, amados, que esto lo está haciendo Dios a nivel de naciones. Amén. Pero que Dios comienza en los lugares, ha comenzado en muchos lugares, como ha querido hacerlo aquí en Colombia, como ha querido hacerlo aquí, como lo está haciendo en otras naciones, pero que Dios nos ha dado la oportunidad de estar aquí. ¿Por qué? Porque su iglesia está esparcida por toda la faz de la tierra, en todo pueblo, en toda nación, en toda tribu, en toda lengua, y hay un pueblo de Dios que Dios está separando en cada lugar y que lo está llevando a vivir para Él, y que la misma palabra que está mandando aquí la está mandando a muchos lugares, y que las mismas aflicciones que estamos viviendo nosotros las están viviendo nuestros hermanos en el mundo entero. Y eso me tiene que servir a mí de consolación para saber que el que está actuando en la iglesia y dirigiendo la iglesia es Jehová, Dios de los ejércitos. Y que esto no lo va a orquestar ningún hombre, amén, sino Dios. Dios. O sea que esto lo va a dirigir ¿quién? ¿O lo está dirigiendo? Dios. Usted ve que sobrenaturalmente usted está aquí, ¿verdad que sí? Sobrenaturalmente. Porque Dios lo movió, Dios la movió. A veces uno no se explica. Y comenzó a relacionarlo con gente que usted no conocía. Cumplimiento de Isaías 55:5. He aquí llamarás a gentes que no conociste y gentes que no te conocieron. Correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Aleluya. Entonces, por causa del Señor estamos aquí en este lugar. Por causa del Señor Dios le está hablando a usted. Por causa del Señor Dios nos unió, nos juntó. No nos juntó el hombre, nos juntó Dios. Y eso usted lo va a comprender muy bien. Y por eso el que es llamado, hermano, el que es llamado, aun cuando no entienda, le va a pedir a Dios entendimiento. ¿Por qué? Porque hay una cosa, si usted comenzó a oír la voz de Dios, no se mueva, quédese quieto, quédese quieta y deje que Dios actúe y deje que Dios haga. ¿Por qué? Porque lo primero que Dios me manda es a quedarme quieto. En quietud y reposo seréis sanos, seréis salvos. ¿Cuántos quieren sanidad? Quietud es que yo no hago nada. Reposo, entrar en la vida de Cristo. Yo entro en la vida de Cristo y las cosas cambian. Empiezo a pedirle a Dios que me lave, que me limpie, que me purifique, que me santifique, que me aparte de maldad. Esa debe ser mi concentración y la tuya también. Y con esto vamos a ver la gloria de Dios. Entonces Dios nos está hablando por la palabra y vamos a continuar. Vamos a volver nuevamente al libro de Hebreos. Libro de Hebreos. Epístola a los Hebreos. Libro de Hebreos, capítulo 12. Dios nos ha estado hablando de la disciplina y ya nosotros tenemos claro qué es disciplina, ¿verdad que sí? ¿Qué es disciplina? ¿Qué es disciplina?
corrección, pero ¿qué más es disciplina? Obediencia. ¿Y qué más es disciplina? Porque es bueno que meditemos en esto, hermano, porque eso me va a llevar a mí a entender lo que Dios está haciendo conmigo y lo que está haciendo contigo. ¿Por qué? Porque Dios permitió que estuviéramos en un medio de mucha indisciplina. ¿De qué? Mucho desorden. Esa es la palabra. ¿Mucho qué? ¿Se acuerda qué pasó en tiempo de los jueces, verdad? Que lo citábamos anoche. Cada uno hacía lo que le daba la gana. En otras palabras, lo que bien le parecía. En tiempo de los jueces, dice la palabra, que se levantó una generación que no conocía a Jehová, el Dios de Israel, el Dios de sus padres, y que cada uno hacía lo que bien le parecía. Y como cada uno hacía lo que bien le parecía, entonces había un caos y una anarquía, porque no había Dios, no había sacerdote que enseñara la ley, como hoy. En la iglesia no hay quien enseñe, no hay quien transmita la verdad, y el pueblo perece por falta de conocimiento. Conocimiento. ¿Por qué? Porque no hay conocimiento genuino, verdadero, de lo que es Dios y lo que es la palabra de Dios y del propósito de Dios. No se lleva a los hombres a Dios, se lleva a los hombres a la institución, a la organización, a la iglesia, a un pastor, a un ungido, a un hombre, y no a Dios. Cuando nadie, hermano, nadie que esté predicando el evangelio debe llevar los hombres ni a nada ni a nadie, sino guiarlo a Dios, a Jehová Dios de los ejércitos. Se le lleva a los hombres a rendirle culto a una organización y a una institución, o a un ungido, y a que la gente se postre delante de ese ungido, y a que se crea que solamente allí en ese lugar hay bendición de Dios, y que el que se va de ahí tiene maldición. El que se va de ahí es Babilonia. Y eso es una equivocación totalmente crasa, perdónenme. Un error craso. ¿Por qué? Porque, hermano, a Dios se le adora en espíritu y en verdad. Y a Dios se le sirve en espíritu y en verdad. Y para Dios se vive en espíritu y en verdad. Y esto no quiere decir, hermano, que vamos a hacer desorden y que cada uno va a hacer lo que quiere. No, sino que vamos a entrar en una dirección directamente de Dios a través del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque lo primero que le dicen a usted, ¿cuál es la cobertura? ¿Y a qué organización pertenece? ¿O a qué concilio pertenece? Esa es la pregunta. Porque esa es la organización. Cuando Jesús vino, ¿a qué concilio perteneció? ¿Se asoció Jesús con alguien? ¿Se fue donde los fariseos, donde los saduceos? Había 4 grandes organizaciones, dentro de las más prominentes, y Jesús no se fue a ninguna organización. Jesús estaba siendo dirigido por el Padre y estableció su iglesia para que fuera dirigida por el Padre, para que fuera dirigida por Dios con el poder del Espíritu Santo, y para que esa iglesia se estableciera en toda la tierra, y que esa iglesia en cualquier lugar que estuviera fuera siempre la iglesia del Señor Jesucristo. ¿A quién va a pertenecer esa iglesia? Al Señor Jesucristo. Una iglesia llamada cristiana. Usted se da cuenta que en Antioquía de Siria, no fue en Jerusalén, en Antioquía de Siria, donde por primera vez se le llamó a los cristianos cristianos. ¿Por qué en Jerusalén no? Porque, hermano, se fue perdiendo el carácter. ¿Qué se fue perdiendo? El carácter. Y aquella iglesia linda, hermosa, que estableció Dios, llena del Señor Jesucristo, fue desapareciendo.
Fue desapareciendo y desapareció el carácter, desapareció la vida santa, desapareció la vida humilde, desapareció la vida sencilla, desapareció la vida de servicio los unos a los otros, donde todo el mundo se entregaba, donde todo el mundo se daba, donde todo el mundo vivía para Dios, donde todo el mundo se sometía a Dios, donde todo el mundo se entregaba a Dios, donde todo el mundo temía a Dios, donde nadie se atrevía a dañar aquel ambiente hermoso, y el que se atrevía a dañarlo, el Espíritu Santo lo mataba, como pasó con Ananías y Zafira. Porque el ambiente, ¿cómo era? Santo. ¿Ese es el ambiente de la iglesia de hoy? ¿No se parece? Y para allá nos quiere llevar Dios, a volvernos a la senda antigua. ¿Cuánto lo creen? Yo lo creo, hermano, si no, no estuviera aquí predicando esto. Y aun cuando yo no lo vea, yo quiero que ustedes lo vean. Yo me voy a morir creyendo que lo veré. Así como murieron los héroes de la fe, que se murieron creyendo que lo iban a ver. Y lo saludaban de lejos, como Abraham, que saludó la tierra de lejos, la Canaán celestial. Y aquí nosotros tenemos que vivir una Canaán aquí en la tierra, para vivirla en el cielo, para estar con Él por toda la eternidad. Y por eso usted tiene que creer, hermano, y se lo digo así, con autoridad, tiene que creer a las promesas de Dios, porque no son promesas de hombre, son promesas del Dios vivo y verdadero. Y por eso Dios ahora está haciendo que nosotros no veamos nada. ¿Qué está viendo usted en su vida ahora? Muchos conflictos, muchas pruebas, muchas vicisitudes. Pero a mí me gusta cuando se ponen las cosas más difíciles. Porque cuando todo está más imposible, es cuando Dios va a glorificar su nombre. Aleluya. Dios lo va a glorificar. Y usted va a ver el poder de Dios manifiesto. Que eso lo dice el Salmo 80. ¿Sabe qué dice el Salmo 80? Dice: despierta tu poder delante de Manasés y de Efraín. Que ya las tribus no están esparcidas. Y aunque le habla de las tribus, habla de su pueblo. Despierta tu poder delante de tus redimidos. Despierta tu poder delante de tus elegidos. Despierta tu poder delante de tu pueblo, porque tú eres Dios y fuera de ti no hay otro. Aleluya. Despiértalo. Es un pedido, hermano, es un pedido. Entonces Dios nos está hablando a nosotros para que entendamos qué es lo que Él quiere hacer. Y aquí entonces decíamos que si soportamos ¿qué? La disciplina. Y no terminé de decirle a usted lo que quiere decir disciplina. Porque con la disciplina se aprende obediencia. ¿Qué se aprende? Obediencia. Si Dios no me disciplina, ya nosotros lo hemos leído ahí, hermano. ¿Qué fuera de nosotros si Dios no nos disciplinara? ¿Usted ve que el perdón no es suficiente? Porque ¿cuántos de nosotros hemos sido perdonados? Y la iglesia toda fue perdonada. Es más, la humanidad toda fue perdonada. Porque Cristo vino a quitar el pecado del mundo. Y a que el hombre entrara por las puertas de la salvación. O sea, de la restauración. Sin embargo, el hombre no ha hecho caso de eso. Por eso el pecado por el cual será condenado el mundo no es, hermano, cualquier pecado que nosotros conocemos, sino por cuanto la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Pero a la iglesia que en Dios se le reveló y nos hizo nacer de nuevo,
Dios está esperando que entremos por las puertas de la salvación y que nos dejemos limpiar y purificar para su gloria, para su honra y para su alabanza. Pero eso no se le ha enseñado a la iglesia. A la gente simplemente se le dice que usted ya tiene salvación, vida eterna, y que usted va directo para el cielo, viviendo como le da la gana. Vamos para el cielo, viviendo como queremos. Pregunta, viviendo una vida disoluta, ¿vamos para el cielo? Viviendo una vida peleando los unos con los otros, ¿vamos para el cielo? Entonces eso nos enseña a nosotros lo que tenemos que hacer y cómo tenemos que vivir y para qué Dios está tratando con nuestras vidas y para qué Dios nos sacó de donde nos sacó. Usted va a entender, hermano, porque hay gente que muchas veces decía, nadie me va a mover a mí de aquí. Yo he oído gente que ha dicho, yo soy pentecostal y me muero pentecostal. Y Dios los ha sacado de ahí. Yo soy bautista y me muero bautista. Y Dios los ha sacado de ahí. Yo soy menonita y me muero menonita. Yo soy cuadrangular y me muero cuadrangular. Y la gente piensa, hermano, que si se mueve del lugar, no hay otro lugar. No todo el mundo, pero hay quienes lo piensan de esa manera. Usted ve cuánta gente, yo soy católico y me muero católico. Y sin embargo, ¿a cuántos ha hecho Dios tragarse sus palabras? Para que entendamos que Dios es soberano. Amén. Aleluya. Amén. Amén. Él es soberano. Entonces Dios nos lleva a meditar, hermanos, en lo que Él está haciendo con nuestras vidas. Y Él nos está disciplinando para enseñarnos a obediencia, para que nosotros seamos limpiados de toda contaminación de carne y de espíritu. Que Él nos limpie, que Él nos lave, que Él nos purifique, que Él nos santifique, que Él nos aparte y nos lleve a vivir para Él. Nos lleve a vivir para Él. Y nosotros vamos a entender entonces que mientras que Dios hace esa obra en nosotros de limpieza y de purificación, por cuanto se la estamos pidiendo, Él va a ir ordenando nuestras vidas. ¿Qué va a ir haciendo Dios? Usted va a comenzar a ver cómo Dios le va a ordenar todo. Por eso es que Dios no quiere que usted haga nada para ordenar la situación en que usted está. Amén. ¿Por qué? Porque uno trata, ¿verdad que sí? ¿Cuántos hemos tratado? De hacer muchas cosas para salir de nuestra condición. Y no podemos, por más que tratamos, no podemos. Tratamos de hacer y no podemos. Tratamos de cambiar la gente y no podemos. Tratamos de convencer a las personas y no podemos. Pero si le entregamos todo a Dios, hay uno que todo lo puede y todo lo hace. Aleluya. Él lo hace. Él lo hace. Y fíjese usted que ahí están las dos cosas: entrar en el reposo y creerle a Dios. Porque usted le va a creer para entregarle toda su vida y entregarle todos sus asuntos. Amén. Ese lo suelta. No es que lo suelte hoy y los agarre mañana. Esta noche duerme tranquilo porque Dios le habló, pero mañana otra vez se preocupó y ya no duerme. Porque así pasa, se alborotan las cosas, ¿verdad que sí? De momento confía y entra en esa confianza, pero mañana otra pruebita, se fue la confianza. No, Dios quiere que tú y yo permanezcamos en esa confianza y en esa esperanza. Aleluya. Y vamos a permanecer. Vamos a permanecer. Miren entonces lo que dice: si soportáis la disciplina. ¿Qué es lo que hay que soportar? El versículo 7, el capítulo 12 de Hebreos. Dios os trata como a hijos. ¿Cómo nos trata Dios?
No porque no seamos hijos, fíjese usted, sino que vamos a tener el trato de hijos. Si yo soporto la disciplina, si no la soporto, ya aquí lo dice. Mire usted lo que dice. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Ahora yo creo que aquí nadie quiere ser un bastardo, ¿verdad que no? ¿Qué queremos ser nosotros? Hijos de verdad. Y que Dios nos siga tratando como hijos. Por eso es que en el nuevo pacto hay algo tan glorioso, hermano, y es que Dios cambió la relación del antiguo pacto con el nuevo. Porque el antiguo pacto Dios se reveló como Dios, en el nuevo se reveló como Padre. Y Dios quiere que nosotros, hermano, veamos esa paternidad y entendamos esa paternidad y el cuidado que Él tiene con nosotros. ¿Por qué, hermano? Porque somos hijos. Somos hijos. Y dice, por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. ¿Usted ve quién nos va a llevar a nosotros a vivir la santidad, la pureza? La disciplina de Dios. ¿Por qué? Porque a través de la disciplina, cuando nosotros somos disciplinados, mejor dicho, reprendidos, corregidos por Él, Dios, hermano, va haciéndonos participar de su santidad. Nos va llevando a vivir la santidad, nos va llevando a vivir la pureza, nos va llevando a vivir en esa plenitud, en esa paz. ¿Por qué? Porque a medida que Dios me va enseñando, me va instruyendo, por ejemplo, como Dios nos hablaba anoche, de amar a los hermanos, que es una de las cosas más difíciles para nosotros. Amar a los hermanos o amar al prójimo, soportar, tolerar. Usted soporta al que le cae bien, ¿verdad que sí? Y al que no le cae bien, no lo tolera. Como Dios nos decía en estos días, me lo mastico, pero no me lo trago. Pero yo tengo que aprender a tolerar, a soportar y a pasarme a todo el mundo. Amén. Amar a todos. Entonces, cuando Dios nos corrige en eso, ¿usted cree que es fácil? Como Dios nos decía anoche, cuando le dice Dios a usted que perdone, ¿qué usted hace? Usted perdona. De dientes para afuera. ¿Verdad que no es fácil perdonar? ¿Verdad que no es fácil ir a decirle a la persona que te ofendió y te hirió y abusó de ti, yo vengo a pedirte perdón? ¿Cómo es que hay que decirle? Yo vengo a pedirte perdón. Oiga, el que te abusó, el que te traicionó, el que te pasó otra por el frente. ¿Usted es capaz? ¿Lo hace? ¿Con amor? ¿Y por qué aguardo amargura por tanto tiempo? Porque a veces se guarda. Y ahí es donde Dios no quiere. Y cuando Dios me corrige, me reprende, hermano, no es fácil. Porque yo estoy esperando de pronto una palabra donde Dios me pase la mano, pero lo que viene es una corrección. ¿Qué usted cree? Sin embargo, Dios viene y me dice eso. ¿Sabe para qué? Para hacerme bien, para que yo participe de su santidad. Porque Dios quiere llevarme a vivir la santidad, la pureza, el verdadero amor, el que vivió Cristo, hermano.
que enmudeció y no abrió su boca, y como cordero fue llevado al matadero. Lo soportó todo y lo sufrió todo, lo toleró todo. Nosotros no toleramos, no aguantamos, reaccionamos, protestamos, decimos cosas que no debemos. Sin embargo, Dios nos lleva a nosotros ahí, a ese punto, donde haya ese perdón y donde haya una limpieza y una purificación. Y no solamente en ese aspecto, en todos los aspectos de nuestra vida, en todas las áreas de nuestra vida, donde tiene que haber limpieza, purificación, donde tiene que haber santidad, donde nuestras motivaciones tienen que ser correctas, santas, puras, limpias. Todas nuestras motivaciones, todas nuestras intenciones, todo lo que nosotros pensemos, todo lo que haya en la intimidad, todo sea puro, todo esté medido por Dios, todo esté calculado por Dios, todo esté dirigido por Dios. Que Dios nos dirija en todas las áreas de nuestra vida, para que toda nuestra vida esté enmarcada en el plan de Dios, en el propósito de Dios, en el designio de Dios y en la voluntad de Dios. Entonces dice aquí, hermano, por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad, dice aquí el autor, que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de ¿qué? De tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Y dice por lo cual, o sea, como consecuencia de esto, porque cuando usted, hermano, está pasando por circunstancias y Dios le habla de lo que tiene que hacer, usted no lo quiere hacer, pero Dios le está diciendo, por lo cual, o sea, por esta causa, levantar las manos ¿qué? Caídas y las rodillas paralizadas. Ahora, las manos son un tipo de las obras, pero son un tipo también de la alabanza y la adoración a Dios. ¿Por qué? Porque cuando uno está pasando por circunstancias como las que tenemos que pasar, alabar a Dios no es fácil. Alabar a Dios no es fácil. Y yo no estoy diciendo aquí de cantarle 5 o 10 minutos, media hora, 1 hora. Estoy hablando de alabarlo con una vida y adorarlo con el corazón. Una entrega total para Dios. Por eso es que Dios nos va a llevar a una intimidad, hermano. Nosotros todavía no conocemos a plenitud lo que es la intimidad con Dios. Dios nos va a llevar a esa intimidad, nos va a llevar a ese secreto con Él, nos va a llevar a esa profundidad, nos va a hacer entender lo que dijo el salmista David, que mejor era un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos. Nos va a llevar a una comunión íntima con Él, a una relación íntima con Él. ¿Por qué? Porque la situación que está viviendo la iglesia va a provocar que la iglesia se humille delante de la presencia de Dios y entienda que solamente en Dios hay refugio y hay solaz. Aleluya. Solamente en Él. Solamente en Él. Dice, es verdad que ninguna disciplina presente parece ser causa de gozo. Dice, por lo cual, levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas y hacer sendas derechas. ¿Qué tenemos que hacer? Sendas derechas, caminos rectos, caminos de justicia, caminos de verdad y de santidad, sendas de bien, sendas de amor. Hermano, cuando un hombre y una mujer comienzan a vivir la vida de Cristo, hermano, son otras personas totalmente. Otras personas. Por eso es que comienza a haber un cambio. A usted y a mí no nos van a conocer en lo que éramos antes. Van a comenzar a ver otra vida en nuestra vida, la vida de Cristo. Usted va a ver lo que va a pasar. Usted va a ver lo que va a suceder. Y usted se va a dar cuenta, hermano, por dónde usted pasó y para qué Dios lo pasó por ahí. Usted va a saber.
a plenitud. Dice aquí, y hacer sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. ¿Y qué es lo cojo? Lo paralizado, lo que está mal, lo que no camina, porque la carne no puede, ni puede ni quiere. La carne ni puede ni quiere. Cuando alguien está en la carne no va para ninguna parte, porque la carne impide, o sea, las obras de la carne impiden que esa persona se mueva. No puede marchar. Un carnal no puede avanzar. Un carnal no puede proseguir hacia la meta. Un carnal no puede correr la carrera. Un carnal. Pero cuando entramos en la vida del Espíritu, las cosas cambian y van por otro lado. Usted ve, hermano, que eso es del Espíritu el perdonar. Usted se convierte en un ser espiritual cuando usted perdona. Porque el carnal no perdona, ¿o sí? ¿Qué hace el carnal? Se quiere comer la gente, ¿verdad que sí? Y vengarse. Pero el espiritual no. El espiritual perdona, se humilla, reconoce, comienza a reconocer. Dice aquí, seguir la paz ¿con cuántos? Con todos. ¿Y qué más? Y la santidad, sin la cual ¿qué? Nadie verá al Señor. Mirad bien. Dice, mirad bien. No sea que alguno, así como dice que puesto que alguno, falta que algunos entren en el reposo. Todavía queda un día, hoy. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. O sea, si Dios nos está hablando, yo no voy a endurecer el corazón. Voy a disponer el corazón para Él. Y dice aquí, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar ¿qué cosa? La gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Le voy a dar un ejemplo de una comida. Por ejemplo, si usted no quiere perdonar, ese es su alimento. Y usted por eso vendió ¿qué? Su primogenitura. Y vendió todo, hermano, porque ni va a poder ser sacerdote, ni va a poder ser casa de Dios, porque Dios no va a querer habitar en una casa llena de amargura. Ni va a poder ser adorador, porque usted no puede adorarle. Ni va a poder ser primogénito, porque ya perdió la primogenitura. Ni sacerdote, porque sacerdote es el que ofrece sacrificios agradables a Dios por medio de Jesucristo. Quiere decir que ¿cuánto perdió? Y hay gente que se amarga a tal punto, hermano, que nadie la saca de ahí. Y por eso Dios le habla a un remanente, para que el remanente se limpie y comience a ser ejemplo, testimonio, vida, hacer lo que Dios quiere que seamos, no solamente para Él, sino para los demás. Porque la cruz tiene dos palos, uno hacia arriba y otro horizontal hacia los demás. Y yo tengo que ser testimonio, ejemplo, vida para todos. Amén. Entonces dice, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, hermano. Y dice, no sea que haya algún fornicario, ¿cómo lo llama? O profano, como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado.
¿Fue qué? Y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas, la bendición. ¿Usted ha meditado en esa palabra? Quiero que usted medite, hermano. Yo quiero que venga conmigo al libro de Santiago. Santiaguito, para que usted vea cómo concuerda esta palabra con esta. Libro de Santiago. Libro de Santiago. Capítulo número 4. Un pasaje muy tremendo aquí. Libro de Santiago, capítulo número 4. Pregunta que hay aquí. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Qué buena pregunta, ¿verdad que sí? ¿De dónde vienen qué? Las guerras y los pleitos entre vosotros. A ver, ¿por qué pelea la gente? Mire usted, meditemos un poquito en esto, ¿no? Porque la pregunta aquí del Espíritu Santo a través del apóstol Santiago es muy válida para nosotros en este tiempo. ¿Cómo ha estado la iglesia hoy? En pelea y en guerra. La iglesia de Cristo esparcida sobre la faz de la tierra. Y aún las congregaciones, a nivel de congregación, a nivel de redil, a nivel de hogar y de hogares cristianos muchas veces. ¿En pleitos y qué? Pero peor lo dice ahí, dice guerras. ¿Y qué es una guerra? Hermano, ahí no está hablando de una batallita. Y no está hablando de la batalla de la fe que tenemos que pelear. Está hablando de guerras entre nosotros. Dice aquí los pleitos entre vosotros. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Pregunta el apóstol aquí a su pueblo, a su iglesia. No le está preguntando a los de afuera. Nos pregunta a nosotros. Como pueblo, hermano, ¿cómo es que nosotros entre hermanos no nos podemos entender? ¿Cómo es que siendo hijos de un mismo Dios y de un mismo Padre no nos podemos entender? No hay entendimiento. Y aquí vamos a entender para qué Dios nos sacó en este tiempo, para qué nos tomó a nosotros como remanente, para qué ha tomado un remanente a nivel de naciones, para qué. Vamos a entender qué limpieza quiere hacer Dios con nuestra vida. Lo vamos a comprender a plenitud. Y por qué Dios quiere llevar a la armonía, no solamente, hermano, a familias que están separadas, divididas, fraccionadas, sino a las familias de Dios. Porque si nosotros somos una familia de Dios, vamos a vivir para Dios y para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque no tiene sentido, hermano, no tiene sentido vivir para otra cosa. ¿O cómo yo puedo llamarme cristiano y no vivo como Cristo? No puedo. Dice aquí, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? ¿De las qué? De las pasiones. ¿Qué hay en nosotros? Pasiones, celos, envidias, contiendas, murmuraciones,
¿Cuántas cosas hay ahí adentro? ¿Usted ve por qué Dios nos lleva a nosotros a entregarle todos los deseos, todos los anhelos y todos los gustos? Porque hermano, cuánta contienda se presenta dentro de su mismo pueblo, cuánta división, cuánta separación, cuántos conflictos, cuántos. ¿Y de dónde provienen? Dice, de las pasiones, porque hay pasiones desordenadas, pasiones que no tienen nada que ver con Dios, hermano, pasiones propias de la carne, propias de nuestra naturaleza caída. Y dice, codiciáis y no tenéis. ¿Qué hace la iglesia de hoy? Codicia y no puede tener. Por eso es que los que predican la prosperidad tienen éxito, porque le dicen a usted que Dios le va a dar, ¿verdad que sí? ¿Y qué le va a dar? Su deseo. ¿Qué usted quiere? Un Mercedes-Benz. ¿Qué usted quiere? Un Cadillac. ¿Qué usted quiere? Un BMW. ¿Qué usted quiere? Una Lexus. Está codiciando, está deseando, y le dicen a usted, póngale la mano que eso es suyo. Dios se lo va a dar. Dios le va a dar más que eso. Usted lo único que tiene que hacer es sembrar, 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 dar, y le sacan el dinero. Y el tonto se lo cree. Eso es lo que promete Dios. Eso no es lo que promete Dios. Dios no me ha prometido a mi Cadillac, Dios no me ha prometido a mi Mercedes-Benz, Dios no me ha prometido a mí un edificio. Esas no son las promesas de Dios. Dios me prometió un camino eterno, conocerlo a Él y a su Hijo Jesucristo, y vivir para Dios y para la gloria de Dios. Eso fue lo que Él me prometió. Eso fue lo que Él me dijo que me iba a dar. Hermano, independiente de que Dios a mí me quiera dar alguna cosa de esta tierra, te puede dar un vehículo nuevo, te puede dar una casa, te puede dar un carro, te puede dar cualquier cosa de esta tierra. Pero hermano, esa no es tu vida. Tu vida es Dios. ¿Cuál es el problema nuestro? El problema nuestro es que tenemos nuestra mirada puesta aquí, en las cosas de este mundo. Por eso es que Dios nos manda a poner la mirada en ¿quién? En Jesús, el autor y consumador de la vida. Dice aquí, hermano, codiciáis si no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. ¿No podéis qué? Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. ¿Qué quiero yo? La buena vida. ¿Qué quiere usted? Unas vacaciones en la Florida. ¿Qué quiere usted? Conocer las Torres Gemelas que ya se cayeron. Falta por conocer la Estatua de la Libertad. De pronto Dios le va a bajar la cabeza. Porque eso es un lugar de adoración pasiva. La gente se vuelve loca por viajar y por tener. Y voy para Europa, voy para los lugares santos. Digo, ¿qué lugares santos? Allá donde trafican con Jesucristo. Allá donde se vende la cruz, que ya la han vendido yo no sé cuántas veces, y el manto de Jesús yo no sé cuántas veces lo han partido y lo han vendido. Allá donde venden todo lo que es de Cristo y quieren a Cristo para negociar con Él, pero no lo quieren como Mesías. Y le llaman Tierra Santa. Pero mire dónde está la Tierra Santa. Tú y yo somos Tierra Santa para Dios. El problema de esta Tierra Santa es que ha sido profanada por los enemigos. Y en lugar de nosotros vivir a Cristo como lo tenemos que vivir, hemos vivido otra cosa. Y usted va a entender dónde está el centro, hermano, de nuestros problemas y de todos nuestros conflictos.
¿Y por qué Dios ahora le está haciendo un llamado a usted como pueblo de Dios para que viva para Dios? Usted se va a dar cuenta, hermano, que usted va a luchar en esta vida, ¿va? Y va a hacer en esta vida, y va a trabajar en esta vida, y usted se va a morir de viejo, de anciano, y nunca va a tener nada, porque no tiene lo más importante, que es la paz de Dios. Aquí dice: pedís y no recibís, porque pedís mal. ¿Para gastar en qué? Hermano, ¿qué es lo que ha hecho la iglesia a través de los tiempos? Y especialmente en el último tiempo, deleitarse ella en sí misma. El mismo caso de Basti. Basti, ¿qué era lo que buscaba? Basti no quería estar con el rey. Basti lo que quería era estar haciendo reuniones con las demás mujeres. Como la iglesia de hoy, le gustan las reuniones, le gusta hacer muchas cosas, como los pastores de hoy. ¿En qué viven? En reuniones de pastores, en congregaciones, en congresos de pastores, en seminarios de pastores, para pastores y todo para líderes, pastores. Y las ovejas, no se acuerdan de las ovejas. Y construir grandes templos como Dios nos lo ha hablado. Y la concentración es construir grandes edificios para meter más gente y que haya dinero. Pero el templo de Dios, la casa de Dios, la vida de Dios que debe estar en nosotros no está, porque nadie se ha ocupado de plantarla, y nadie se ha ocupado de edificarla, y no se han ocupado de instruir al pueblo de Dios y de apacentar el pueblo de Dios. Y por eso Dios, hermano, en este último tiempo está haciendo lo que tiene que hacer en medio de su iglesia. Y por eso Dios está trabajando con su iglesia y está rompiendo estructuras y está rompiendo muchas cosas en muchos lugares y está sacando a su pueblo, y ha comenzado con un remanente para que ese pueblo viva para Dios, para la gloria de Dios, y le va a levantar pastores que los apacienten con ciencia y con inteligencia. Porque ya Dios se cansó del hombre a quien le entregó su propósito en esta tierra y no lo ha sabido administrar. Si los primeros apóstoles y todos los que siguieron las enseñanzas se hubieran mantenido, hasta hoy tuviéramos una iglesia llena de la gloria de Dios. Hoy tenemos una iglesia llena de carnalidad, de mentira y de engaño. ¿Por qué tantas malas noticias de pastores, hermano? Y de líderes, ladrones, negociantes, traficantes, adúlteros? Hermano, de todo en la iglesia. Perdóneme de todo pasado en la iglesia. El nombre del Señor ha sido blasfemado. El nombre del Señor no ha sido glorificado. Y por eso nosotros, hermano, tenemos que ser confrontados. A mí, si me hablan mal hoy de la iglesia, yo no me siento mal, hermano. Me siento triste, me siento redarguido, me siento mal con Dios, porque con el primero que me siento mal es con Dios, por haber ofendido a Dios, por haberle faltado a Dios, por haber faltado a la santidad, por no vivir la santidad y la pureza como la hemos tenido que vivir, hermano. Y por eso Dios quiere una generación de hombres y mujeres hoy que se entreguen a vivir para Dios y para la gloria de Dios. El tiempo ha llegado, hermano, donde el nombre del Señor tiene que ser glorificado. Y tú y yo lo vamos a entender, porque Dios nos ha llamado para participar de algo muy grande y muy glorioso que se avecina sobre la faz de la tierra. Es una obra que va a trascender al mundo entero, al universo entero, a los ángeles y a las potestades, porque Dios va a manifestar su poderío y su señorío. Por eso esto no depende de un hombre, hermano, ni dependerá de los hombres. Esto no va a depender de los hombres, hermano. Esto lo está dirigiendo Dios. Entonces dice aquí: pedís y no recibís, hermano. ¿Cuánto le ha pedido a usted a Dios que le resuelva los problemas? ¿Cuánto le ha pedido? Poquito. Mucho. Y no se le ha resuelto. Dice aquí: pedís
y no recibir, porque pedimos ¿cómo? Yo le he pedido a Dios que me arregle este problema y entonces la gente se amarga. ¿Qué le pasa a la gente? Se amarga, porque Dios supuestamente no le responde. Y no es que Dios esté sordo, Él está oyendo todo lo que tú le estás pidiendo. Solamente que Él no va a complacer una cosa que no está en su voluntad, de la manera que tú lo quieres, sino de la manera que Dios lo sabe hacer. Por eso es que nos enseñó en el Padre Nuestro a pedir su voluntad. Hágase tu voluntad. Hermano, cuando hay un mal, cuando hay algo en nosotros que no se arregla, yo lo único que le voy a decir al Señor es: haz tu voluntad. Haz tu voluntad. Haz lo que tú quieras, porque tú eres Dios. Tú eres soberano. Dice aquí el 4: oh almas adúlteras. Ay, ¿cómo llamó a nuestra alma? ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? ¿La amistad de qué? La amistad del mundo es enemistad contra Dios. Usted dirá, entonces, pastor, ¿cómo hacemos nosotros si estamos en el mundo? Bueno, sencillo. Aunque yo tenga que trabajar, tenga que vivir, yo no voy a vivir como vive el mundo. Si el mundo en los negocios roba, yo no voy a robar. Si el mundo en los negocios hace cosas ilícitas, yo no lo voy a hacer. Trabajo honestamente, trabajo como debo trabajar, hago lo que tengo que hacer. Y si Dios me prospera y me da riqueza, no, mi corazón no lo pongo en las riquezas, lo pongo en Dios, que hace todas las cosas. Aleluya. Porque Dios es Dios, porque Dios es soberano, hermano. ¿Cuál ha sido el problema en la iglesia? Hermano, que se ha dejado arrastrar ¿por quién? Por el mundo. Y ha amado el mundo. Ha amado la prosperidad del mundo, los deleites del mundo. Hermano, tantas cosas torcidas en la iglesia. Por eso es que nosotros no hemos entendido la dimensión, hermano, de lo que Dios quiere hacer. La iglesia se ha manejado como una empresa. ¿Desde cuándo la iglesia es una empresa? Donde los ministros, hermano, se jubilan y tienen vacaciones. Donde los ministros viven, hermano, peor que los ejecutivos del mundo, con avión privado y guardaespaldas. Ni muchos millonarios buscan guardaespaldas, pero hay pastores que sí los buscan. ¿Y cómo está la condición de la iglesia? ¿Y cómo está el pueblo? Mal. ¿Dónde están las viudas y los huérfanos? ¿Se cuidan las viudas y los huérfanos? ¿Se cuida a los pobres? ¿Se cuida a los necesitados? ¿Dónde está el cuidado? Todo esto me tiene que llevar a mí a meditar, hermano. ¿Qué está haciendo Dios contigo y conmigo? ¿Y para qué me ha abierto los ojos? ¿Y para qué me movió el piso? ¿Y para qué me ha hecho meter en problemas y en tantas situaciones, hermano, que yo no entiendo? Usted se va a dar cuenta para qué Dios lo está pasando por donde lo está pasando. Circunstancias que usted no entiende y que no comprende. Porque cuando Dios tiene un propósito con una vida, hermano, va a trabajar con esa vida y la va a mover y la va a sacar del lugar en que se encuentra, hermano. Cuando Dios quería cumplir su propósito con José, hermano, empezó una persecución grande de sus hermanos contra él. Y Dios comenzó a darle sueños del propósito que tenía con él. Y al hablar los sueños, peor le fue. Su situación fue peor. Y comenzó a pasar situaciones, de tal manera que sus hermanos quisieron matarlo. Y después, hermano, terminó vendido
como esclavo para Egipto. Y allá llegó a Egipto. Y allá siguió pasando pruebas y penurias. Sin embargo, Dios lo tenía como un instrumento para ser preservador para Dios y para el pueblo de Dios. Aleluya. Dice aquí, hermano: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo, ¿que qué? Del mundo, se constituye enemigo de Dios. Por eso la iglesia, al convertirse, hermano, en una empresa como la del mundo, se constituyó ¿en qué? En enemiga de Dios. Hermano, ¿dónde está la humildad de Cristo y la vida de Cristo en la iglesia? Comenzando por nosotros los pastores. ¿Dónde está la humildad y la sencillez y el amor y la entrega y el oler a oveja, no a pastor? Porque el pastor huele a oveja, porque está en medio de las ovejas. Así como el que cría cerdo huele a cerdo. Pues el que cría ovejas huele a oveja y está con las ovejas y cuida las ovejas y vela por las ovejas y no ve venir el lobo y deja que se las coman. ¿Cuánta destrucción en la iglesia? ¿Cuánta? No llevamos la gente a Dios, hermano. Yo hablaba con una sierva de Estados Unidos esta semana y ella llorando me hablaba, porque Dios ha comenzado a revelarle muchas cosas y me dijo: pastor, tengo ira, tengo enojo. ¿Cómo es que los pastores nos han engañado tanto? ¿Cómo es que no nos hablan la verdad? ¿Cómo? Y nosotros vamos a entender, hermano, qué es lo que Dios está haciendo. Y yo le voy a decir una cosa, hermano: líbreme Dios de tener un espíritu de crítica contra la iglesia. No, hermano, es nuestra condición. Es mi condición. Y yo me pongo adelante. Me pongo de primero. Para que sepamos y entendamos, hermano, qué es lo que está haciendo Dios. Porque qué terrible pararse en un púlpito a señalar a todo el mundo y uno excluirse. No, el primero soy yo. Aquí dice, hermano: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera, oiga, solamente desearlo. Por eso que Jesús dijo: el que quiera venir en pos de mí, ¿verdad que sí? Es un deseo. El que tenga este deseo en el corazón. Ahora, el que quiera ser amigo del mundo. ¿Qué era lo que hacía el pueblo en el desierto? ¿Qué quería el pueblo? Egipto y las cosas de Egipto. Y vivió todo el tiempo deseando a Egipto. Y vivió todo el tiempo anhelando a Egipto. Y lo que quería era a Egipto. Ellos no querían a Dios. ¿Usted ve por qué ahora Dios está tratando con un pueblo para que ame a Dios y busque a Dios y desee a Dios? Porque, hermano, nosotros no podemos vivir como el mundo, hermano. No. Dios no nos llamó para eso. Dios nos llamó a nosotros para que vivamos para Él, para su gloria, para su honra y para su alabanza. Por eso es que Dios no rompe los planes. ¿Qué hace Dios? Todo deseíto se tiene que ir. La gente siempre está soñando: yo quiero. Y el Señor dice: y eso es mi voluntad. ¿Cuántas construcciones se han hecho? ¿Cuántos edificios? Mañana Dios va a preguntar: ¿y quién los mandó a construir a ustedes esos edificios? ¿Los mandé yo? Esto es importante que nosotros meditemos, hermano.
¿Cómo se han construido esos edificios? Vendiendo, comprando, explotando al pueblo, sacándole dinero al pueblo, haciendo banquetes, haciendo bazares. ¿Dios se agrada de eso? Yo pregunto, ¿dónde predicaba Jesús? ¿En las playas? ¿En el monte? ¿En el mar, en las barcas? ¿Iba por las sinagogas de ellos? Ahí predicaba el maestro. Nosotros queremos grandes edificios y eso es lo que ha hecho la iglesia hoy. Construir grandes templos llenos de mármol y sacando dinero de donde no hay y explotando al pueblo de Dios. Amigos del mundo. Y por eso es que Dios nos lleva a meditar a nosotros. Si yo soy amigo del mundo, si yo estoy haciendo amistad con el mundo, porque Dios me sacó del mundo. Jesús dijo una verdad, hermano, que la iglesia no la ha vivido. Guárdalos del mundo porque no son del mundo. No somos de este mundo. Por lo tanto, no puedo planificar como planifica el mundo, ni pensar como piensa el mundo, ni sentir como siente el mundo. Yo tengo que pensar como piensa Cristo. Yo tengo que vivir como vivo Cristo. Y tengo que caminar como camina Cristo. Y no importa mi labor y mi trabajo, hermano. A mí me ministra tanto la vida de Daniel en Babilonia. Vivió en Babilonia, trabajaba en Babilonia, hermano, pero Babilonia no se le pegó nada. Oraba 3 veces por día. Vivía para Dios, entregado a Dios. Trabajaba, era un erudito, era un consejero, consejero del rey. Y ahí estaba trabajando. Pero él no vivió para Babilonia. Vivió para Dios. ¿Qué Dios está esperando? ¿Que yo viva para quién? Para Él. No voy a hacer las prácticas del mundo, hermano. Hoy, perdóneme, hermano, celebraciones, todo. La iglesia celebrando hasta Halloween. Hasta Halloween, hermano. Noche de brujas. Y cuántas cosas, hermano. Y esto es bueno que tú y yo lo meditemos, hermano. Lo pensemos un poquito. Lo meditemos un poquito. Dice aquí, hermano: cualquiera pues que se considera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? ¿Usted qué cree que eso es en vano? ¿Cómo nos anhela Dios? Ese es un esposo. ¿Usted ve que el celo de Dios hará estas cosas? ¿Quién lo está haciendo? El celo de Dios, ¿por quién? Por su pueblo, por su iglesia. El celo de Dios por su iglesia está haciendo lo que Dios está haciendo en este tiempo para traer una iglesia al poder de su restauración. Porque Dios va a restaurar y va a levantar un pueblo genuino de cristianos. ¿Un pueblo qué? Genuino. Pueblo de verdad, hermano. Pueblo que viva para Dios, que viva una vida santa, una vida apartada. Una vida que lo glorifique a Él, una vida que lo exalte a Él, una vida que lo honre a Él, hermano, y que lo represente a Él. Nosotros, hermano, en nuestra carne queremos darnos nuestras escapaditas y a veces nos dejamos conquistar, que eso es lo triste, y por eso, hermano, que el que se compromete con Dios no está para complacer a los hombres. Aleluya. Por eso yo tengo que saber, hermano, de parte de quién estoy.
O estoy de parte de Dios o estoy de parte de los hombres. Sea quien sea, no me importa. Por eso dice aquí, o pensáis que la Escritura dice en vano el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros, nos anhela celosamente, pero Él da mayor gracia. ¿Qué da Él? Mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste ¿a quién? A los soberbios. No está hablando de los soberbios de este mundo. ¿Los soberbios de dónde? De la iglesia. ¿Cuánta soberbia? Vaya, dígale a la iglesia que hoy vende y a los pastores que hoy venden que no vendan. A ver qué le dicen. Vaya, dígale a los artistas cristianos que no vendan. A ver qué le dicen. Que regalen las alabanzas. A ver qué le dicen. Dígale a estas iglesias que tienen el negocio de librería ahí metido dentro de la iglesia que saquen eso de ahí. A ver qué le dicen. Por eso es que hay tanto tráfico. Y yo tengo que entender todo esto, hermano, para yo empezar a vivir una vida como Dios quiere que yo la viva, hermano. Porque nosotros estamos llenos de deseitos. ¿Cuántos lo saben? ¿Cuántos deseos tienes tú? Y tengo yo. Hay que escudriñarse aquí, de aquí en adelante. Porque a veces que uno dice, eso no tiene nada de malo. El Señor dice, ¿qué? ¿Estás en el árbol de la vida o estás en el árbol de la ciencia del bien y del mal? ¿Dónde estás? ¿Sabes qué es lo que la gente anda viendo? Que no tiene nada de malo. Pero para ti, el apóstol Pablo dijo una verdad: todo me es lícito, pero no todo conviene. Hay cosas que me son lícitas, hermano. ¿Me puedo ir ya a Hawái esta misma semana? ¿Me puedo ir a Hawái o no me puedo ir a Hawái? A darme un paseíto por la playa y a predicar el evangelio allá en la playa. ¿Me conviene? ¿Usted ve que Dios ha dejado que todos estos sinvergüenzas cojan el dinero de la iglesia para darse la gran vida? Y por eso es que Dios, hermano, Dios está bajando su mano ya. Y todo árbol que no plantó mi Padre será desarraigado, cortado y echado en el fuego. Ya el hacha está puesta sobre la raíz de los árboles. Y vamos a ver muchos cortes. Y vamos a ver muchas cosas que van a rodar por el piso. Su iglesia no será más mancillada ni vituperada, sino que su iglesia glorificará al que vive y reina por los siglos de los siglos. Su iglesia, y por eso Dios le está haciendo un llamado a su iglesia, a la verdadera iglesia, a la lavada con la sangre de Cristo, pero no solamente a la que ha sido lavada y perdonada y limpiada, sino a esa iglesia que dispone su corazón para vivir para Él como lo fue Esther. Una iglesia que se entrega y una iglesia que se da. Dios está trabajando. Dice aquí, hermano, el 7, someteos pues ¿a quién? ¿A quién es que me tengo que someter ahora? ¿Debe porque Dios lo sacó a usted de allá? ¿Y ahora a quién se somete usted? A Dios y a lo que Dios ha establecido, hermano. Porque yo me someto aquí a mis hermanos. Amén. Me someto porque Dios me unió contigo. No soy una piedra suelta. No soy una rueda suelta.
Me someto. Por eso es que Dios va a sacar a muchos de sus casas, donde se metieron, donde no se quieren congregar, donde no quieren saber de nada. Amén. Van a tener que salir, porque Dios los va a sacar y los va a unir donde Dios los quiere unir y los va a poner donde Dios los quiere poner. Aleluya. Dice aquí: someteos pues a Dios. ¿Resistid a quién? ¿Quién es el que tiene la iglesia vuelta a nada? ¿Y los hombres? El diablo con los hombres. ¿Y hay destrucción? ¿O quién es el que crea contienda en tu casa? ¿No es el diablo? División, separación. Por eso hay familias enteras separadas, hermano, divididas, destruidas. Y aquí es donde usted se va a dar cuenta, hermano, cómo Dios ha comenzado a unir, a trabajar, y a que el pueblo entienda que su lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades, huestes de maldad, gobernadores de las tinieblas, demonios que se están comiendo el mundo y destruyendo la iglesia. Y dice aquí, hermano: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios. ¿Qué tenemos que hacer en este tiempo? Bueno, nosotros estamos cerca de la organización y de la iglesia y del pastor, pero de Dios, haciendo es que mucha obra para Dios y mentira. Ni oración, ni comunión, ni alabanza, nada más negociando, haciendo montones de cosas, hermano, que Dios no ha mandado. Por eso en aquel día vendrán muchos diciendo: Señor, en tu nombre profetizamos y en tu nombre echamos fuera demonios. Y yo les voy a decir: apartaos de mí, obradores de maldad, nunca los conocí. ¿Cuántos han construido? ¿Cuántos han hecho? Y sin embargo no se hizo para Dios, porque no se hizo en la voluntad de Dios, ni en el propósito de Dios. Hermano, ¿desde cuándo la iglesia es elitista? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo la iglesia tiene clase social? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? Cuando el autor de esto, hermano, nació en un pesebre. Cuando el autor de esto dijo que él no tenía dónde recostar su cabeza. Por eso es que nosotros, hermanos, nosotros tenemos que meditar tanto, hermano, para no estar deseando nada de esta tierra, ni deseando nada de este mundo, sino un solo deseo debe haber en ti y en mí: vivir para Dios. Dice aquí, hermano: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores. ¿Y a quién le está hablando? No está hablando a los de afuera. ¿A quién le está hablando? Pecadores, limpiad las manos. ¿Qué tenemos que limpiar? ¿De qué es una representación las manos? De las obras. ¿Cuánto hemos hecho nosotros, hermano? Limpiad las manos. Y vosotros los de doble ánimo. ¿Los de qué? ¿Cómo es que hemos estado? Usted ve lo que decía ahora. Subimos. Y eso se debe a lo que siempre se ha hecho en la iglesia. ¿Sabe qué es lo que la gente busca? Busca cultos gloriosos. Y Dios no está interesado en eso. Está interesado en vidas llenas de la gloria de Dios. Aleluya. Vidas que se den para Dios, vidas que se entreguen a Dios, vidas que se sometan a Dios, vidas, hermano, que den todo por Dios y por su causa.
Porque Dios, hermano, nos ha hablado a nosotros tanto que quiere hombres de valor, gente, hermano, valiente, violenta, que esté dispuesta, hermano, a enfrentarse a la maldad que hay en este mundo. Y no solamente a la maldad del mundo, a la maldad que hay en la iglesia. ¿Sabe a quién le hemos declarado la guerra nosotros? A Satanás, a las potestades y a los hombres orgullosos y pretenciosos que ha habido en la iglesia. Por eso a usted no lo van a querer mucho, lo van a perseguir, le van a hacer la vida imposible, por decir la verdad. ¿Por qué murió Cristo? Vino y se la cantó a los fariseos y a los saduceos y a los escribas y a los herodianos. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que cuelan el mosquito y se tragan el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que limpian lo de afuera del vaso y por dentro está lleno de podredumbre. Sepulcros blanqueados. ¿Cuánto tiene Dios hoy que decirle a los dirigentes de la iglesia? ¿Cuánto? Y usted va a entender por qué está santificando un remanente. ¿Por qué, hermano? Porque a nosotros nos suena esto extraño. La gente dice remanente. ¿Qué remanente? ¿Qué es eso? ¿Qué remanente? Remanente es lo que queda después de una destrucción, como quedó en tiempos de Noé, él y su familia solamente, y por gracia. Por eso hoy, hermano, que haya quedado un grupo, por pura gracia, Dios nos sacó de donde nos sacó. Aleluya. Por gracia. Esto es por gracia. Esto es por gracia. Yo le doy gracias a mi Dios todos los días. Le digo, Señor, no permitas que nunca, Señor, que nunca se me olvide. No consientas que se me olvide, Señor, de dónde tú me sacaste, de dónde tú me trajiste, Señor. Cuánta gracia se ha manifestado en mi vida, Señor. No me importa que no tenga oro, no me importa que no tenga plata, no me importa que no tenga un peso en el bolsillo, no me importa, no me importa. Lo único que me importa es que te tengo a ti, y si te tengo a ti, lo tengo todo. Porque el que tiene a Dios lo tiene todo. O sea, hermano, usted no puede estar sufriendo por su condición lo que usted está viviendo ahora. Por eso es que Dios quiere que usted le entregue todo. Diga, Señor, te entrego mis problemas, te entrego mis conflictos. Yo no voy a luchar más con ellos. No voy a luchar más con ellos. Si tú te dedicas a vivir para Dios, te entregas a Dios, te entregas a pedirle a Dios, hermano, que te limpie, que te lave, que te purifique, tú vas a ver la gloria de Dios. Y tú vas a ver las promesas de Dios cumplidas. Los hombres de la fe no las vieron, pero nosotros sí, las vamos a ver. Yo voy a ver un pueblo restaurado para la gloria de Dios. Y ya le dije que si no lo veo aquí, lo veré desde allá. Pero lo voy a ver. Aquí dice, hermano, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿Qué es lo que tengo que buscar? La purificación de mi corazón. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. ¿Quién es el que va a exaltar? Dios. Ahora usted no va a llorar por lo que a usted le pasa y por los problemas que usted tiene. Usted va a llorar de quebranto en la presencia del Señor, pidiéndole a Dios que lave, que limpie, que purifique y que santifique para la gloria de Dios. Hermano, el lloro que debe producir Dios en nosotros es un lloro de tristeza por haber ofendido a Dios, por haberle faltado a Dios. ¿Cuánto perdón tenemos que pedirle nosotros a Dios?
y pedirle que restaure, que sane, que limpie, hermano. Dios nos hace ver la condición de todo lo que nosotros hemos vivido, lo que hemos pasado y lo que ha vivido la iglesia en los últimos años. Escándalos por doquier, vergüenza. ¿Cuánto hemos visto ver pastores, hermano, con sus nombres publicados, hermano, por cosas indebidas e ilícitas? Qué vergüenza para Dios, qué vergüenza para el nombre de Dios. ¿Cómo yo no voy a lamentarme? ¿Cómo yo no voy a llorar? Como lloró Esdras, como se lamentó Esdras, hermano, cuando vio el pecado de los hijos de Israel, de esa porción, de esos varones que habían salido del reino del norte, de cautiverio, que Dios los sacó, y sin embargo seguían en pecado, aún habiéndolos sacado Dios de allá. Y por eso Esdras dice que arrancó pelo de la barba y de la cabeza. ¿Usted sabe lo que es eso? Del dolor de haber ofendido a Dios. Nosotros no hemos llegado todavía a una humillación, hermano, como tenemos que llegar. Dice aquí, humillados delante del Señor, y Él los ¿qué? Exaltará. Hermanos, no murmuréis, ¿no qué? Los unos de los otros. ¿No qué? El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. ¿Y quién es el juez de toda la tierra? Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. ¿Qué es la vida? En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Qué Dios nos está haciendo entender ahora? ¿Qué ha hecho la iglesia? Lo malo. ¿Y qué debemos hacer ahora nosotros? Lo bueno, lo correcto, lo que Dios quiere, hermano, que nosotros hagamos, como Dios quiere que nosotros vivamos, porque Dios nos está llevando a esto, hermano, a comprender el plan de Dios, el propósito de Dios, el designio de Dios, la voluntad de Dios. Dios está tratando con tu vida y con mi vida para que ese propósito de Dios se cumpla, para que el plan de Dios se lleve a cabo, de levantar un pueblo santo, apartado para Él, que viva para Él y que viva para la gloria de Él. Por eso Dios está buscando ese pueblo, hermano. Ese pueblo, en todo lugar, lo está llamando, lo está convocando, lo está reuniendo. Eso es lo que está haciendo aquí, está reuniendo, volviéndolo a unir, porque estaba separado, estaba fraccionado, esparcido como fue Israel, porque su pueblo fue esparcido como fue Israel. Hermano, Israel Dios lo esparció por todas las naciones y hasta hoy no se sabe qué pasó con las 10 tribus. Dios las esparció por toda la tierra y así esparció a la iglesia, la separó, la fraccionó por causa de su pecado. Y vamos a entender por qué ha habido separaciones, aún en las familias naturales ha habido separaciones y Dios lo ha permitido con un propósito, para mostrar ahora el poder de su restauración, para mostrar que Él es Dios y para mostrar que Él es el soberano de toda la tierra. Él es bendito por los siglos de los siglos. Y Dios está tratando contigo y conmigo para que nosotros entendamos el designio y la voluntad de Dios y para que Dios nos ha llamado y nos ha sacrificado en este tiempo.
El Dios de los cielos te va a hacer entender a ti y a mí por qué nos ha pasado por donde nos ha pasado. Como le hizo entender a José cuando lo llevó a Egipto. Le hizo entender para qué lo había pasado por ahí. Le hizo comprender. Él lo había entendido a plenitud. No dice la Biblia cuándo Dios le hizo entender, pero Dios le hizo entender a José. ¿Por qué lo había pasado? Porque para cuando él tuvo el encuentro con sus hermanos, hermano, él no tenía amargura en el corazón contra sus hermanos. Él no tenía dolor, él no tenía ningún quebranto, él no tenía ningún prejuicio. Él estaba sano porque Dios lo había sanado. Y Dios le había hecho entender que no eran ellos que lo habían vendido, sino Jehová que lo había vendido a Egipto para cumplir un propósito, para cumplir un designio. Y Dios te va a hacer entender a ti por qué te ha pasado por toda esta destrucción y por todas las cosas que tú has vivido. Dios te lo va a hacer entender, te lo va a hacer comprender a plenitud. Y tú vas a comprender, mi amado hermano y mi amada hermana, vas a entender y vas a glorificar al que vive y reina. Y vas a alabar al Dios Todopoderoso. Y vas a ver que Dios te está preparando como un instrumento santo para que tú seas un instrumento restaurador, porque vas a ver en ti y en tu vida y en tu casa y en tus finanzas y en tu salud el poder de la restauración. Él no deja a sus hijos, hermano, y aquellos que se disponen de corazón para Él no los deja en el olvido ni los deja en la destrucción. Dios pasó a José por destrucción y por vergüenza. Por vergüenza, porque fue acusado. Fue acusado sin causa. Fue acusado de algo que él no cometió. Y Dios lo sacó de allá. Y lo restauró. Y lo levantó. Por eso es que Él no deja en vergüenza. Tú puedes estar pasando por vergüenza hoy. Puede ser que los cobradores están detrás de ti. Y puede ser que mañana, hermano, pases por una vergüenza. Pero Dios no te deja en vergüenza. El Dios de los cielos no deja en vergüenza a sus hijos. Dios lo levanta para la gloria de su nombre. Por eso, tú no tienes que temer, hermano. Lo único que tienes que hacer es disponer tu corazón para Dios. Disponer tu corazón para Dios. Entregarte por completo. Morir a tus deseos, hermano. Tú no eres de este mundo. Óyeme bien. Tú no eres de este mundo. El que se constituye amigo del mundo es enemigo de Dios. Y no quieras tú, que te llamó Dios a la restauración, convertirte en un enemigo de Dios. Dios no lo quiere. Babilonia te dejó mucho a ti. Babilonia te legó mucho. Dios no quiere que tú vivas de Babilonia ni de Egipto. Dios quiere que tú vivas de Dios y del reino de Dios. Porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Por eso Dios te habla. Dios necesita un pueblo, hermano, que esté dispuesto a pagar el precio. Por eso Dios le habla a su pueblo para que entre en el reposo, en la vida de Cristo. Comienza a sufrirlo todo. Te están pasando muchas cosas, comienza a sufrirlo todo, a soportarlo todo, a guardar silencio. Guarda silencio ante Jehová. Guarda silencio. Y Él va a orar y Él va a hacer. Él no te va a dejar así, hermano. Las injusticias del pasado, Dios, hermano, las va a compensar. Las va a compensar, porque Él es Dios. Él es bueno. Él es bondadoso. Él va a aderezar mesa delante de tus angustiadores, porque Él es Dios. Y eso es lo que Él pone, mesa, con un banquete, para que el propósito de Dios sea cumplido. Dios necesita hombres y mujeres de valor, hermano, que vivan para Él.